Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Las Edades del Totalitarismo, de la mano, como siempre, del historiador argentino Ricardo López Gottlieb. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a seguir evolucionando, como han constatado los oyentes que nos siguen desde las primeras entregas para hablar de los totalitarismos del siglo XX. Hemos arrancado de los gérmenes de esa barbaridad que ya se gestaban en el siglo XIX y hemos visto cómo surgían y caían algunos de los imperios más antiguos y surgían nuevos imperios incluso a la luz de supuestas revoluciones que pretendían acabar con ello, como la de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética no solamente tenía un objetivo ideológico, también tenía que enfrentarse a una enorme mancha en el mapa que suponía unificar nacionalidades, lenguas, culturas, religiones distintas, ¿no? Sí, bueno, como bien decís, cuando en 1917 se desploma el Imperio Ruso en plena Guerra Mundial y hacia fines de ese año se produce la Revolución Bolchevique que derroca al gobierno provisional que seguía sosteniendo la Guerra Mundial y se instala en Petrogrado y Moscú y se va a iniciar una larga guerra civil entre 1918 a 1922 entre varios ejércitos. Uno de ellos era el Ejército Rojo, que era del gobierno bolchevique. Va a haber otros ejércitos de anarquistas, de las distintas nacionalidades, de los rusos blancos, es decir, aquellos que querían restaurar el imperio zarista. Pero, ¿cuál era el objetivo, como vos señalabas, el objetivo ideológico y cómo se conciliaba esto con la unificación en torno en un solo país? Primero hay que señalar que la teoría marxista, que es bastante compleja, pero vamos a tratar de simplificarlo, sostiene que, por un lado, hay un modo de producción material y ese modo de producción determina el mundo simbólico, es decir, el mundo de las ideas. A ese mundo de las ideas se lo llama la superestructura. Y esa superestructura está determinada por el modo de producción. Es decir, todo lo que son nuestras creencias, religión, ética, moral, ideología, está determinado por las condiciones materiales. Eso significaba en la teoría marxista que el modo de producción capitalista generaba la superestructura y esa superestructura comprendía la creencia en la religión, el nacionalismo, el parlamentarismo, el constitucionalismo liberal, la democracia. Es decir, que todo eso era producto de ese modo de producción material. Y entonces, al establecer un nuevo modo de producción socialista, entonces iba a desaparecer el nacionalismo, desaparecía la religión, y lo que se iba creando es un nuevo hombre, un hombre soviético, ¿no? Entonces, de hecho, en tiempos de Marx y Engels ya se planteaba esta discusión, entonces no hay libre albedrío, este es un proceso automático, es algo tan mecánico como funciona. Bueno, la verdad es que eso generó una gran discusión y veían que, digamos, el comportamiento ético y el sentimiento nacional ya lo tenían los proletarios, los obreros industriales, aun cuando formaran parte de los distintos partidos socialistas. Entonces, ¿cómo se conciliaba esto? Primero, nos encontramos que estaban en una guerra civil y que la figura que ocupaba el cargo de comisario del pueblo para las nacionalidades era nada menos que Joseph Stalin. Esa es la figura clave que hay que tener en cuenta porque a él se le instala en esa posición porque supuestamente era un especialista en marxismo y nacionalidades. Y él además era de una minoría nacional, era de Georgia, un país que está en el Cáucaso. Entonces, él se convierte en el intérprete marxista de cómo tratar con las distintas nacionalidades y vamos a ver que, por un lado, la Unión Soviética va a aplicar una política de deportaciones de distintas minorías nacionales
Lo va a empezar a hacer en plena guerra civil rusa, pero después lo va a seguir haciendo en los años 20, 30, y se va a convertir en una práctica muy habitual. Y por otro lado, la expulsión de ciudadanos o la quita de la nacionalidad de antiguos ciudadanos rusos. ¿Esto cómo se fue dando? Primero, vamos a poner el acento en lo que era la deportación de los cosacos, que es una etnia eslava, que los rusos lo sentían como algo diferente a este grupo étnico y que mayormente estaban concentrados en lo que era el sur de Rusia y Ucrania. Los cosacos, en términos generales, también eran la fuerza de choque de varios gobiernos imperiales, y había cosacos blancos que lucharon con el ejército blanco, pero también había cosacos que lucharon con el ejército rojo o por la independencia de Ucrania. Es decir, que no era algo absolutamente homogéneo cómo actuaban. Lo cierto es que en 1919 en adelante se establece la deportación de los cosacos desde el sur de Rusia hacia Siberia o Asia Central. En este proceso se estima que murieron entre 300.000 y 500.000 cosacos. Y acá sí aplica la categoría de genocidio porque era contra un grupo étnico específico. Si bien en ese momento todavía no estaba desarrollada la idea del genocidio, ¿no?, legalmente, eso va a ser recién en los años 30, pero sí podemos identificar uno. Y de hecho, un antiguo miembro del Politburó, como era Yakovlev, bueno, él señala que realmente murieron cientos de miles de cosacos. Eso por un lado, y que va a ser un antecedente de las deportaciones étnicas que va a haber, sobre todo en los años 30, de alemanes del Volga, coreanos, algunos ucranianos, distintas nacionalidades que se las fue moviendo de lugar en forma masiva hacia distintas partes de la Unión Soviética. Por otro lado, en esta guerra civil se crea el campo de concentración, que no era un mero campo de prisioneros, sino que el campo de concentración soviético tenía que ver con una idea de ingeniería social, que va a ser distinto de lo que vamos a ver más adelante, el campo de concentración nazi. El objetivo del campo de concentración soviético, podemos decir que era una forma de reeducación de las personas. Es decir, no se buscaba ni matar ni exterminar, sino que a través del trabajo forzado se reeducaba para que sea un proletario la persona. Que ese prisionero que iba a estar 25 años con trabajos forzados en condiciones absolutamente inhóspitas en Siberia, construyendo redes ferroviarias o canales de navegación cerca del Ártico, bueno, el que sobrevivía y pasaba todos esos años se lo reeducaba, es decir, que es como que se lo reseteaba mentalmente para que fuera funcional en la Unión Soviética. Esto es completamente distinto a lo que después fue el campo de concentración nazi, que era básicamente una política de exterminio, ¿no?, de esclavización ni de exterminio. El objetivo soviético era otro, ¿no? Y esto se pone en marcha durante esa guerra civil, en principio de una forma no sistemática, porque recién estaban aprendiendo cómo se hacía, después se iba a sistematizar con el sistema Gulag, pero en principio entonces se establecen estos campos de concentración que después van a servir como aprendizaje para otros regímenes totalitarios. Van a estudiar cómo fueron los campos de concentración soviéticos para adaptarlos. Y otra característica es que, por un lado, los exiliados rusos que escapan de la guerra civil, ya sea por motivos políticos, económicos o simplemente por supervivencia, el régimen bolchevique establece que perdían la ciudadanía. Y esto era muy importante porque eso significaba que se convertían en personas sin Estado, sin ciudadanía y por consiguiente sin documentación para poder viajar. No tenían pasaporte. Y es en estas circunstancias que la Liga de las Naciones, por iniciativa de Fridtjof Nansen, que es un personaje muy interesante, va a establecer un pasaporte de la Liga de las Naciones para refugiados.
De hecho, se lo va a conocer como el pasaporte Nansen. Nansen era un diplomático noruego muy célebre por ser un explorador polar. Él recorre Groenlandia, recorre el Ártico y era doctor en zoología, es decir, que era un naturalista. Él además fue un diplomático y político de Noruega por la independencia de su país y en ese carácter él se convierte en alto comisionado para los refugiados de la Liga de las Naciones y crea este pasaporte para los refugiados, para que pudieran viajar. En principio se hace para aquellos que habían escapado de la Unión Soviética. Entre otras figuras que usaron el pasaporte Nansen estaba, por ejemplo, Igor Stravinsky, Marc Chagall, muy joven, pero todavía no era un escritor conocido, era Vladimir Nabokov. Es decir, que había gente de la intelectualidad, de la política, que usó este pasaporte y pudieron viajar por el mundo libremente, ¿no? Hasta que después obtuvieron la ciudadanía de otros países. Y este pasaporte después se va a extender a todos los refugiados y entre ellos, en los años 30, aquellos que escapaban de la Alemania nazi. Como perdían la ciudadanía de Alemania, entonces usaban este pasaporte y se llamaba el pasaporte Nansen. De hecho, a Nansen se le otorga el Premio Nobel de la Paz en 1922 por esta contribución. Y además de todo esto, o sea, de las deportaciones, de quitar la ciudadanía a los exiliados, además la Unión Soviética expulsa gente. ¿Y a quiénes expulsa? A aquellos que consideraban que podían ser peligrosos para un régimen que tenía un sistema de pensamiento único, el marxismo como única doctrina, el marxismo-leninismo como única doctrina, que se aplicaba a todos los campos de la ciencia, del arte, es decir, era una doctrina unificadora de todo el pensamiento. Y lo que se hace en septiembre y noviembre de 1922 es que expulsan una cantidad de intelectuales en barco, se lo llamó el barco de los filósofos, se envían 2 barcos a Prusia, es decir, desde Petrogrado se los manda a Alemania, y a otros se los manda en tren, ya sea a Letonia o a Turquía, porque claro, eran figuras intelectuales que no adherían al marxismo, que tenían una visión crítica, por ejemplo Sorokin, que fue un gran sociólogo en Estados Unidos, y él era miembro de un partido socialista revolucionario, que era crítico del régimen bolchevique. Entonces los subieron a barcos o trenes y los deportaron, como para que no hubiera ningún núcleo intelectual crítico del régimen bolchevique dentro de la Unión Soviética. Entonces todo esto fue articulando un sistema totalitario en grado creciente ya en los mismos inicios de la Unión Soviética. Es decir, ya en tiempos de Lenin se empieza a aplicar esto, porque a veces queda la imagen como que fue solamente Stalin el que empieza a edificar el sistema totalitario, pero no, en realidad ya fue con Lenin, solo que Stalin lo va a perfeccionar y llevar a grados absolutos. Es increíble. Lo que uno todavía desconoce de la historia que ha pasado hace nada en términos históricos, ¿no? Hace 100 años que pasaban estas cosas y muchos de los detalles que has comentado, pues a mí personalmente me resultan novedosos y supongo que a muchos oyentes también, porque luego hemos visto tan aplicadas muchas de estas ideas, no solamente la de los campos de concentración, también las deportaciones masivas, también el tema de los exiliados y los refugiados, porque entiendo que antes de este fenómeno de los expulsados o los exiliados a los que se retira la nacionalidad, no existía esta figura del refugiado político o en el mundo, ¿no? Claro, y acá tiene un rol clave la Liga de las Naciones, porque era, digamos, al ser un ente supranacional podía manejar esto. Y
yo visité la figura de Nansen porque está bastante olvidado en general, porque él en principio se convierte en el alto comisionado para refugiados y que se encargaba de repatriar a las personas desplazadas durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, los prisioneros de guerra se encargaban de repatriarlos, pero como inmediatamente comienza la Guerra Civil Rusa, empiezan a llegar miles de refugiados de Rusia y entonces, bueno, había que ver cómo se administraba eso. Lo que ocurre es que se empieza a masificar el refugiado, digamos, por estas causas, ¿no? Claro. Y esto de quitar la ciudadanía. Sí, sí, ¿no? Y aparte estaba pensando, por ejemplo, en los últimos Juegos Olímpicos, estos atletas que compiten bajo la bandera olímpica porque ya no tienen la nacionalidad, en el caso, por ejemplo, de los sirios y de algún otro, de otros exiliados a la fuerza, ¿no? Que hemos visto en los últimos Juegos Olímpicos. Pues siempre vamos a seguir aprendiendo mucho porque a través de este programa vemos de dónde nacen las raíces de estas hierbas malas que crecen y han crecido tanto durante el siglo XX y algunas que alcanzan al día de hoy. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, por habernos acercado a este periodo histórico y hablarnos con esa forma tan expresiva, no sé cómo decirlo, de que llega de forma sencilla que todo el mundo lo puede entender. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.